2 de mayo de 2016, Chelsea-Tottenham, 2-2. Un resultado que daría lugar a una de las mayores gestas de la historia del fútbol, no solo inglés sino mundial. El Leicester era campeón de la Premier League. 10 años después, ni llega a eso, el Leicester es equipo de tercera división. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube. En este vídeo vamos a intentar explicar en 10 pasos cómo ha pasado el Leicester de protagonizar una de las mayores gestas del fútbol consiguiendo la Premier League a ser un equipo de tercera división por segunda vez en toda su historia. Son 10 pasos pero que tienen muchísimas historias detrás, así que vamos a ello. El primer punto es la suerte del campeón. El primer punto lo he llamado la suerte del campeón, y es que el Leicester tuvo muchísima suerte en aquella temporada 2015-2016. Primero, cómo llegó el entrenador, Claudio Ranieri, que llegó después de que en una pretemporada en Tailandia un jugador la liara por insultos racistas, machistas, le despidieran y dio la casualidad que era el hijo del entrenador en aquel momento. Despidieron al jugador, también al entrenador que dimitió, y llegó Claudio Ranieri. También tuvo bastante suerte porque ficharon a un centrocampista francés del Caen que se llamaba N'Golo Kanté. También ficharon a un extremo de la segunda división francesa argelino que era bastante bueno también, que se llamaba Riyad Mahrez. Tenía también muchísimos jugadores que tenían un potencial oculto, como Jamie Vardy, un jugador que había venido de la quinta división inglesa, Kasper Schmeichel, un portero que era hijo de un superportero del Manchester United, pero que nunca había demostrado el verdadero potencial que tenía. Y entre esos jugadores y otros que eran veteranos que estaban ahí entre la Premier y la Championship, crearon un grupo que sería historia. El segundo punto es ¿por qué te vas? El segundo punto lo he llamado ¿por qué te vas? Y es que después de aquella temporada histórica que todos recordamos, pues el siguiente año, la temporada 2016-2017, fue un poquito peor. Primero se fue N'Golo Kanté al Chelsea, donde ganó la Premier, pero en Leicester la situación era muy diferente. Estuvo varias jornadas rondando con el descenso. Además, a mitad de temporada salió Claudio Ranieri. Es cierto que en la Champions hicieron muy buen papel, pero es cierto que nunca iba a ser aquella temporada mágica donde consiguieron la Premier. El tercer punto son los fichajes. El siguiente punto serían los fichajes, y aquí tenemos dos caras de una misma moneda. Y es que tenemos fichajes muy buenos después de esa temporada mágica 2015-2016 a lo largo de los años. Por el Leicester han pasado jugadores como Harry Maguire, que lo vendería por un pastón al Manchester United y que se ha convertido en un jugador clave. También tenemos a Youri Tielemans, un jugador que es clave también en la selección belga, o jugadores también buenísimos como James Maddison, Fofana. Pero, como os he dicho, hay otra cara de la moneda, y es que seguro que os acordáis de Musa, un delantero nigeriano que vino después de la Premier, que no rindió para nada bien en el equipo inglés, Luis Hernández o Iborra en el caso del fútbol español, y cientos de casos más que no han terminado de terminar en el Leicester, que luego también analizaremos un poco porque ha sido una de las razones del descenso a tercera división. Otro punto es que no solo es la Premier, y es que el Leicester ha conseguido títulos más allá de aquel campeonato. Por ejemplo, en 2021 consiguió la FA Cup por primera vez en su historia y la Community Shield, el torneo que se juega entre el campeón de liga y el campeón de copa. La verdad, el Leicester, además de conseguir esos títulos, ha jugado algunas veces en Europa años después, pero eso que parece un punto a favor también se convirtió en un punto en contra. El quinto punto es el Leicester europeo. Vamos con el siguiente punto, que es el Leicester europeo. Y es que el Leicester se quedó a medias en los dos objetivos que tenía. Primero, en las posiciones, se quedaba siempre en quinta, sexta posición. A pesar de que cada vez invertía más, siempre se quedaba en esas posiciones y nunca daban el paso a la Champions, que te aseguraba mayor estabilidad, mayores ingresos, y la verdad en Europa tampoco conseguían grandes resultados, siempre se quedaban en cuartos, en octavos o incluso fallaban en fase de grupos
y bajaban a la Conference League en el caso de los años mejor dicho, que jugaron en la Europa League, y era un club que estaba un poco a medias, y eso realmente te puede perjudicar. El sexto punto es demasiado grande. Esto lo refleja claramente la temporada 2022-2023, que fue el primer descenso a Championship, que se fueron jugadores como Kasper Schmeichel o Fofana, que era un central top que se fue al Chelsea por 70 millones, y los mejores jugadores que trajeron, por ejemplo, era Faes, un central belga que aún no estaba listo para el nivel de la Premier. Entre eso, que el descenso estaba los puntos muy por lo alto, pues en una igualdad así, el Leicester, con competiciones europeas encima de por medio, pues terminó bajando a segunda. Yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso para el descenso del Leicester a tercera. El Leicester fue el segundo campeón que después de ganar la Premier League bajó a segunda división, como datito que os dejo. El séptimo punto es entre dos tierras. Saber qué hacer después de un descenso a segunda división es bastante complicado para un equipo con la magnitud de la que venía el Leicester, pero lo hicieron bastante bien. Mantuvieron a jugadores clave de aquellas temporadas anteriores en Premier League como Vardy, Ndidi, también jugadores prometedores como Desbury Hall, y luego trajeron jugadores como por ejemplo Harry Winks, un jugador del Tottenham que estaba un poco de capa caída porque no tenía muchos minutos y el Leicester podía ser su trampolín, o jugadores como Conor Cody, veteranos en la Premier en equipos de media-baja tabla, y que el Leicester era su equipo ideal. En esa mezcla entre juventud, jugadores ya conocidos y jugadores contrastados a la vez que prometedores, pues el Leicester hizo una gran temporada en segunda división, y es por eso que volvieron a la Premier League. El octavo punto es un mal ascenso. Antes os he comentado que en la temporada de descenso lo hicieron bastante bien, en la de ascenso lo hicieron realmente mal. O sea, fueron jugadores como Desbury Hall o Mark Albrighton, uno de los pocos jugadores que quedaban de aquella Premier League 2015-2016, y a cambio los jugadores más caros que trajeron era Fatawu, por ejemplo, o Colley. Jugadores que realmente no daban el nivel para la Premier League, y el Leicester nuevamente bajó a segunda, además ahora por un margen bastante grande, y esta vez el descenso sí que fue bastante duro. El noveno punto es Jamie Vardy. Sobre Jamie Vardy, un jugador que ha sido clave en todo el transcurso del Leicester, desde el primer ascenso a primera en la 2013-2014 hasta su última temporada 2024-2025. Siempre ha sido un jugador bastante constante en cuanto a goles. Ha habido temporadas incluso post-Premier que ha sido bota de oro, y la verdad su marcha fue bastante dura. Ha sido un jugador pilar para el Leicester, tanto en la capitanía como en el juego, los goles por supuesto, y la verdad esto yo creo que ha sido. Y el décimo punto es rumbo a tercera. El último punto que habla sobre el descenso del Leicester. No solo se fue Jamie Vardy, sino que se fueron otros jugadores clave como Ndidi, Cody, Hermansen, todos a la vez, y trajeron a jugadores veteranos como Begovic y Lascelles, que no sé si están para nivel de la Championship. La verdad, el Leicester pegó un bajón de calidad y no supieron qué hacer en este regreso a segunda. El Leicester, por tanto, se ha pegado un batacazo y ahora jugará el año que viene en tercera división. La verdad, bastante pena por el Leicester, pero así es la vida. Hay momentos buenos y momentos donde te pegas batacazos. Sé que el año que viene estarán en segunda, pero este momento, mucho ánimo para los aficionados del Leicester, que en algún momento todos fuimos en la temporada 2015-2016. Hasta el vídeo que viene, y recordad darle like, suscribiros y darle a la campanita y hypear, que siempre ayuda. Un saludo y como os he dicho, nos vemos.